siempre de pequeño me he interesado los enigmas de la historia, ¿no? Y, y es cierto que ya de pequeñito yo recuerdo que yo comentaba, ¿no? ¿Cómo es posible que los sumerios, por ejemplo, fueran los primeros, ¿no? En todo, ¿no? Prácticamente en descubrir, en inventar, ¿no? Que si la escritura, que si la domesticación de animales, que las leyes, las lindes, hasta digo de broma, ¿no? El peine de hoy en día, pues ellos lo inventaron, ¿no? Y siempre he pensado que raro, ¿no? Que una civilización, por muy bien situado que estuviera, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, que era una zona proclive al desarrollo, pero que ellos sacaran todo, ¿no? Y sobre todo en una primera etapa, ¿no? Y bueno, pues ahondando en eso y siempre con ese interés, pues poco a poco ya fui creciendo, fui leyendo de todo, ¿no? Obviamente, pues uno lee cosas más serias, menos serias, pero sí que es verdad que desde un punto quizá un poquito más heterodoxo, y es cierto que además yo he vivido, por la edad que tengo, eh, cuando era muy jovencito, pues esos descubrimientos que lo único que han hecho ha sido reforzar esas ideas heterodoxas de una posible civilización anterior, ¿no? Descubrimientos como Göbekli Tepe o Caral, bueno, pues son sitios que rompen paradigmas y que ya digo, desde los años 90, primeros de los 2000, que a mí me pilla pues poco más que un adolescente, bueno, pues eso hace reforzar esa idea y luego ya, bueno, pues un poquito más de mayor, cuando pude empezar a viajar, sobre todo los últimos 15 años aproximadamente, bueno, pues ya digo, uno de mis hobbies era viajar, pero sobre todo me doy cuenta que lo que a mí realmente me apasiona son aquellos sitios donde la arqueología, bueno, pues no llega a ponerse de acuerdo, ¿no? Por lo extraño, por lo mágico, por lo enigmático, ¿no? Y entonces, pues ya digo, sobre todo los últimos 15 años, llevo más años viajando, ¿no? Pero sobre todo los últimos 15 es cuando me he dedicado más en profundidad a investigar aquellos sitios en los que pues, otros autores como Graham Hancock, Robert Salk, etcétera, que para mí son de los mejores investigadores, pues ellos iban nombrando, mostrando al mundo y yo, por supuesto, pues una vez que lo leía tenía que ir, ¿no? Y luego, bueno, pues por otros sitios también he podido averiguar, pues incluso sitios que Robert Salk o el propio Graham Hancock no conocía, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin más dilación, pues voy a pasar ya a compartir la presentación que tengo preparada. Ya digo, bueno, este es el libro, luego si queréis comentamos más en cosas que los espectadores quieran. Bueno, ya la primera pregunta es la de si hubo una globalización anterior, ¿no? Lo que estaba comentando antes, ¿no? Que, bueno, ha habido cosas descubrimientos, ya no solamente míos, sino de otros autores antes que yo, que, bueno, parece ser que pudieran revelar que, en mi opinión, y ya, bueno, pues hago un poco de spoiler, ¿no? De todo, ¿no? Pero bueno, creo que sí que es cierto que pudo haber una civilización que pudo navegar mucho antes, y cuando digo antes, estoy hablando de miles de años antes de lo que se presupone. Ahora vamos a ir viendo por qué sostengo esto, ¿no? Esto, mira, esto es una copia de una conferencia que me encantó, francamente, hace ya muchos años, hace más de una década, de los hermanos Bobal, que para quien no los conozca, bueno, son dos egiptólogos de origen belga, por eso el apellido, y que, aparte de ser egiptólogos y de vivir en Egipto, por lo menos en su época inicial, uno de ellos, Robert, el más famoso, es ingeniero y Jean-Paul es arquitecto. Entonces yo creo que hacen una dupla fantástica porque hay una de las cosas de las que yo más me he alegrado los últimos años es que, sobre todo a la hora de analizar el tipo de construcción, pues que se metan técnicos, ¿no? Porque realmente a mí me ha pasado muchas veces. Yo no tengo ni idea de construcción, no sé prácticamente nada. Entonces a mí se me dicen que esto, bueno, si una obra que estoy viendo antigua, bueno, pues es más complicada o menos complicada, no me dice mucho. Pero claro, cuando entran ingenieros y arquitectos, son los que realmente conocen el mundo de la construcción, y ellos te comentan, oye, no, esto para hacerlo, ya no solamente hace 4 o 5 mil años, sino ahora mismo, pues imagínate, ¿no? Ahí ponemos un poco el pie en lo anacrónico algunas veces de algunas obras, ¿no? Y ahí pone, bueno, barrera de 4.000 años, porque ellos además decían una cosa muy interesante, que es verdad que nosotros hasta el 4000 antes de Cristo
bueno, o desde 4000 antes de Cristo, mejor dicho, hasta el día de hoy, con muchas dudas y muchas cosas, bueno, más o menos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Todo empieza en Sumeria, en teoría, había algunos pueblecitos anteriores, pero antes de eso hay un velo, no se sabe bien qué ha pasado y parece, ¿no? Como que hemos pasado directamente del hombre de las cavernas a los sumerios, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido varias civilizaciones, no solamente una, sino varias, y vamos a ir desgranando el por qué, ¿no? Pero ya digo, tenemos esa barrera de conocimiento de los sumerios para atrás en el tiempo. A mí me gusta en el libro también, hablo mucho de los mitos, porque yo cada vez que he ido investigando, mm, sí que he visto sitios in situ, me he dado cuenta de que hay muchos mitos que al final no eran simple mito o una leyenda, sino que realmente estaban reflejando entre comillas, la realidad. El caso del diluvio, como estamos viendo ahí en ese dibujo, bueno, pues para mí es uno de los que más me ha sorprendido, porque, claro, yo hace pocos años, bueno, yo pensaba que el diluvio pues, era de la Biblia, propio de la Biblia, que es verdad que sabía que la Biblia absorbe muchas cosas de las tablillas sumerias anteriores a la propia Biblia, y luego lo que me llama la atención es que al otro lado del mundo, lo que sería la Biblia de los mayas, el llamado Popol Vuh, pues ya me sorprendía que fuera tan parecida a la Biblia, ¿no? Y que hablara de ese diluvio. De hecho, luego también lo veremos, siempre se había pensado que esa historia era ya una tergiversación de los conquistadores españoles, porque claro, no podía ser tan parecida. Pero sin embargo, luego se ha descubierto que realmente el Popol Vuh como mínimo tendría unos 2300 años y no más. Pues era imposible que los españoles, bueno, pues tuvieran esa manipulación, ¿no? Así que ya digo, hay pruebas de que al final los mitos realmente, en algunos casos, reflejan más la realidad de lo que pensamos. Aquí tenemos a otro derribo de paradigmas tremendo, para mí de los primeros, ¿no? Schliemann, que este hombre, bueno, pues no era arqueólogo, no era historiador, pero era un enamorado de Homero y de la Ilíada. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que él ve Troya no como un mito, no como algo de la invención de Homero, sino él de repente ve que ese sitio, bueno, pues se hace una descripción, ¿no? Y él hace algo tan simple como es, bueno, oye, pues si este hombre está describiendo un sitio, pues es que Troya realmente existió. Bueno, pues la arqueología en ese momento bueno, se rió de él tuvo que poner bastante dinero, pero oye, al final un hombre que no es arqueólogo, que no es historiador, sino que bueno, pues, se empeñó mucho en pensar que eso podía existir de verdad, bueno, pues encontró Troya. Ya digo, hubo con muchos problemas, en fin, pero lo importante de todo esto es que, yo siempre lo digo, este libro, este trabajo es heterodoxo, pero no va en contra de la arqueología, pero sí que me gusta muchas veces reflejar que algo que parece imposible, que vuelvo a insistir, la arqueología de ese momento se rió de las ensoñaciones de Schliemann y sin embargo, pues al final este hombre tuvo razón, derribó ese paradigma. Entonces, yo siempre digo que las cosas hay que demostrarlas, hay que tener un método científico, por supuesto que sí, pero hay veces que, bueno, algo que parece imposible al final puede ser realidad, ¿no? Y para hacer bueno, un poco de resumen, he hecho esta diapositiva, ¿no? Bueno, los pueblos que se conocen más o menos bien, ¿no? Tenía Shan en China, de hace 3800 años, la cultura arapa o Mohenjo-Daro, los egipcios, más o menos unos 5000 años, y como digo, pues en principio todo empieza en Sumer hace aproximadamente unos 6000 años, ¿no? Lo que pasa que, como comentaba antes, Göbekli Tepe es un descubrimiento que, si no recuerdo mal, en el 93 o 94, bueno, pues se descubre que al principio se pensaban algunos arqueólogos que era un cementerio bizantino, pero no. Cuando se hizo las dataciones, porque además no fue difícil, porque ese sitio fue enterrado a propósito, entonces esos sedimentos y bueno, alguna otra característica fue fácil de poder llegar a una relativa precisión. Claro, de repente la rotura de paradigmas fue enorme porque nos estamos yendo al doble de tiempo hacia atrás de los sumerios, ¿no? Y esta cultura, este pueblo, que aún todavía es bastante desconocido,
Eh, Rompe dos paradigmas además, no solamente uno. Por supuesto, el del tiempo, que estamos viendo que es de como mínimo de hace 11.600 años, de 9.600 antes de Cristo, donde ya se demuestra que hubo un pueblo capaz de no solamente sobrevivir, como se había pensado en esa época, el típico hombre de las cavernas, sino que estamos hablando de un pueblo que es capaz de juntarse y mover monolitos de 10, 12 toneladas aproximadamente, con unos cortes y bueno, con unos detalles artísticos impresionantes, absolutamente anacrónicos para lo que se presuponía hasta este descubrimiento. Y la otra gran rotura de paradigma es que siempre se había dicho, con sensatez por supuesto, que primero fue el desarrollo, quiero decir, la domesticación de animales, la agricultura, y luego con ese tiempo sobrante, pues a partir de ahí ya otras cosas más culturales, vamos a decirlo así, como la religión. Y sin embargo, este sitio lo que refleja es que algo impacta en el ser humano, por lo cual primero fue la religión y luego a los siglos después, porque se ha demostrado que se tardó todavía varios siglos en que hubiera un desarrollo como tal, ¿no? Como lo que decía, agricultura, domesticación de animales, etcétera, ¿no? Entonces ya digo, este es un sitio que fue espectacular. Claro, a mí me pilló muy jovencito y ya digo, pues si ya tenía unas ideas ciertamente heterodoxas, esto lo que hizo es reforzar muchísimo pues todo lo que ya pensaba, ¿no? Que había posiblemente una civilización muy anterior a la Sumeria que era capaz de hacer este tipo de cometidos. Ya digo, de Göbekli Tepe se ha descubierto, creo que ni un 7% me dijeron allí hace ya 2 o 3 años. O sea que lo que se está descubriendo va a ser tremendamente espectacular. O sea, hay que estar pendiente de este sitio que va a seguir dando muchas sorpresas. Aquí es un vídeo que yo tomé en su momento. Eh, Realmente dicen que son como unos 30 campos de fútbol de grandes, aquello es enorme. Yo recuerdo que había solo esta parte y otra que no me dejaron entrar. Creo que todavía no han vuelto a hacer mucha excavación, pero para mí lo importante es el nivel de desarrollo que hay que tener un poblado para hacer todo este trabajo, que por ejemplo ya solamente el cubrirlo, no se sabe por qué, bueno, es otro de esos misterios que coincide, luego hablaremos de esa catástrofe mundial que asoló, ¿no? a todo el mundo hace justamente 11.600 años, que es la época en la que aquello se cubre. Y ya digo, pues es un sitio realmente espectacular, da un poquito de miedo porque, bueno, todo el enclave, aparte que se sabe que es solo religioso, ahí no hay restos de vida más allá de lo que pueda ser un templo de ofrendas y demás, pero nadie vivía por allí. Y ya digo, pero da un poco de miedo porque las representaciones que hay, bueno, pues son de escorpiones, serpientes, tigres, en fin, animales que no son muy amigables y yo siempre lo digo, ¿no? Eso de noche, pues tenía que impresionar bastante, ¿no? Luego, no quiero entrar en detalles, ahí estamos viendo una serie de huellas, de agujeros que lo encontramos en otras partes del mundo. Y ya digo, hay similitudes en este sitio que son impresionantes. Yo recuerdo que hubo una diferencia de 6 meses entre la visita a la isla de Pascua y Göbekli Tepe, entonces tenía muy reciente los brazos que tienen los Moai de Isla de Pascua, que también pasaremos a hablar en breve de ello, y me sorprendió, ¿no? Lo exactamente iguales que son la colocación de los brazos, brazos alargados y sobre todo los dedos, que son larguísimos. Yo siempre digo a los espectadores que si quieren pongan en Google los Moais y las Ts de Göbekli Tepe y se darán cuenta que son exactamente iguales. Los dedos súper alargados en una misma posición y bueno, pues puede ser una casualidad, por supuesto, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención. Y luego, por supuesto, otra de lo que yo llamo mis herejías, eh, no hay que irse muy lejos aquí en España para ver algo muy, muy, muy parecido, que son las tablas de Menorca, ¿no? Unas Ts más o menos del mismo peso y que ya digo, a nivel oficial no tienen nada que ver, porque las tablas son supuestamente de hace unos 4.000 años, o sea, están muy lejos en el espacio y en el tiempo de Göbekli Tepe, pero bueno, a mí esos recintos semicirculares o circulares con Ts, bueno, pues es que es lo mismo. Yo voy todos los años a Menorca y la verdad es que ya digo, me parece sorprendentemente parecido y que
seguramente no tengan ninguna relación, pero qué casualidad, ¿no? Aquí vemos una foto que tomé en Menorca hace no mucho, ya digo, pues a mí, no sé, yo ya digo, hay veces que veo cosas a lo mejor que no pueden ser, ¿no? Que son imposibles, pero yo creo que a lo mejor nos podemos estar perdiendo algo también, ¿no? Luego, en el libro, bueno, pues entro también de lleno en otra de mis grandes pasiones, que son las pirámides, ¿no? El mundo de las pirámides. He tenido la suerte de ver pirámides por todo el mundo. Estas que se ven no hace falta que las presente, todo el mundo las conoce. Pero luego también me gusta poner cosas de las que uno se va enterando con el tiempo, ¿no? Y que, bueno, a modo de curiosidad, pues siempre comento, ¿no? Aquí tenemos supuestamente la primera pirámide, ¿no? De la historia, la pirámide acodada, que es aproximadamente del 2600 antes de Cristo, pero no hace mucho tiempo, y es un sitio que también lo conocí con Luis Bajas, en Europa justamente tenemos la que es posiblemente la pirámide más antigua, es más antigua incluso que la de Zoser. Estamos hablando de un siglo antes, ¿no? Y eso es verdad que casi nadie lo conoce, ¿no? Que es la pirámide de Linípon. Y ya digo, está en Europa, está en Grecia. Está muy cerca además de un sitio también muy importante que es Micenas, y ya digo, queda muy poco, desafortunadamente, de esta pirámide. Aquí se ve la altura, bueno, aquí creo que solo quedaban ya 4 metros, de un total de 10 que tenía en su momento. Pero ya digo, aunque es muy pequeñita, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las egipcias y demás. Pero a modo de curiosidad me gusta siempre comentar que la primera que se sepa de la historia no está en Egipto, sino está en Grecia. Luego también me gusta comentar que para mí efectivamente uno de los sitios más misteriosos, bueno, para la inmensa mayoría de la gente es Giza, que es algo espectacular. Pero aquí tenemos la Esfinge, que aquí es otra de esas roturas que se está empezando realmente a aceptar por la academia, por la ciencia más ortodoxa, ¿no? Yo en el libro tengo la suerte de contar con muchos arqueólogos, muchos historiadores, y el propio Nacho Ares, por ejemplo, que accede a quien le pueda entrevistar. Bueno, pues él me reconoce, como ya digo, como egiptólogo, que es oficial, que la Esfinge es posible que tenga más de esos 4.000 y pico de años que se le asume, y que, bueno, realmente quien pone en la palestra esa teoría es el geólogo de la Universidad de Boston, nada más y nada menos, ¿no?, que Robert Salk. Y yo, bueno, aquí me hace siempre ilusión una cena que fue espectacular, ¿no? Una cena con este señor, con Robert Salk, su mujer, y el gran maestro Enrique de Vicente, ¿no? Pues ahí yo recuerdo que tuve la oportunidad de preguntarle, ¿no?, directamente, ¿no? Digo, eh, para un geólogo, para un científico, no para alguien heterodoxo como yo y tal, que puede ofrecer más o menos garantías científicas, pero para un geólogo, además de la Universidad de Boston, ¿cómo fue de difícil el poder demostrar que, como se dice, ¿no?, el borde de la esfinge pues, tiene una erosión ocasionada por una caída continua de agua, ¿no? Y claro, él me lo comentó que realmente fue fácil, ya incluso él lleva 25 años investigando la Esfinge y cada vez está más seguro de ello, ¿no? Pero él cuando ya empieza, hace años, claro, no tenía la misma capacidad tecnológica que hoy en día, pero él dijo que fue relativamente fácil y que cuando él los puso a sus compañeros en Estados Unidos, que no le fue nada difícil de confirmar que aquello fue así, sus compañeros estaban de acuerdo por las evidencias que él presentaba, y que obviamente sorprende, ¿no?, que digan que la Esfinge va a tener mucho más años que las pirámides y que toda esa zona, ¿no? Pero bueno, al final, si científicamente se demuestra, pues ya digo, al final la academia lo está terminando por aceptar, ¿verdad? Que son cosas que hay que demostrarlas, por supuesto, que no son fáciles de digerir, pero si es así, al final, pues por supuesto, hay que aceptarlo, ¿no? Y además yo le digo que qué datación le da realmente, ¿no? Y él dice que a nivel más oficial él le estaba dando unos 7.000 años, o sea, nos estamos yendo casi 3.000 años más antiguo, pero que realmente su opinión es que finalmente va a dar como unos 12.000 años. Y 12.000 años hacia atrás es algo que los espectadores se tienen que fijar porque se va a repetir mucho, ¿eh? Es en una época, como decía antes, del enterramiento de Gobekli Tepe, pues curiosamente es cuando más o menos se puede
pensar que se hizo la Esfinge. Luego hay otra serie de construcciones en Egipto, las veremos, que también, en mi opinión, esto sin demostrarlo a nadie, creo que podrían ser de la época también de la Esfinge. Lo iremos viendo y por qué asevero yo esto. Otro de los sitios que rompe paradigmas en la década de los 90, que para mí yo creo que fue la década ideal, ¿no? Donde más paradigmas se rompen, ¿no? Fue este sitio es Caral, al norte de Lima, en el Valle de Supe, el Valle del Diablo. Este es otro sitio espectacular, a mí me dejó anonadado por muchas cuestiones, ¿no? Y siempre se había dicho, por eso rompe ese paradigma, ¿no? Siempre se había dicho que la cultura chavín o los olmecas eran las culturas más antiguas de toda América. No podía haber una cultura desarrollada anterior, ¿no? Y Caral, pues nos estamos yendo a 5.000 años. Aquí también coincide con otra cuestión. Es que, como siempre digo, el Homo sapiens sapiens seguramente más, pero oficialmente creo que se ha datado en 230.000 años. Es decir, somos más o menos iguales como ahora desde hace esos 230.000 años. Y a mí lo que me llama la atención, siempre me lo ha llamado, es por qué a un lado y a otro del mundo no hay pirámides de hace 220.000 años, o hace 170.000, o hace 110.000, o hace 40.000. No, las primeras pirámides se hacen en un lado y en otro del mundo hace 5.000 años. O sea, las probabilidades de que eso pase, sin en teoría conocerse, me parece que son mínimas. Yo creo que algo nos estamos perdiendo, ¿no? Y para mí eso, cuando se descubrió en el 94 Caral, este sitio, bueno, pues me pareció maravilloso porque una vez más me reafirmaba en esa idea de que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo y que estoy convencido de que dentro de muy poco tiempo se va a seguir descubriendo, gracias a las tecnologías como el LIDAR, pues muchos sitios que van a seguir rompiendo esos paradigmas. Ya digo, este sitio, aparte de todo eso, además lo que se sabe es que hace 5.000 años, que además fue una cultura que duró 1.000, pues no se encontraron ningún arma ni de defensa ni de ataque. eh, eh, no había una jerarquización muy dura, es decir, era una sociedad que vivía muy relajada. Tenía comercios al norte con Ecuador y al sur con Bolivia, que estamos hablando de Bolivia, estamos a 2.000 kilómetros, ¿no? Es decir, era una civilización que vivía de una forma, a mí me parece espectacular. O sea, ya digo, no tenían ni que defenderse ni atacar, gran comercio, una diversificación de trabajos espectaculares y encima no había una figura muy jerarquizada, muy rígida, o sea, que estas gentes pudieron vivir de una forma, yo creo que increíble, ¿no? Seguimos con pirámides, este es un ejemplo de lo que podían hacer los incas, y lo pongo porque luego vamos a ver trabajos incas que yo creo, humildemente, que se les ha sumido a ese pueblo y creo personalmente que no podían tener esas capacidades. Esta sí, es una pirámide enorme, pero es una pirámide de adobe y bueno, yo creo que eso sí que lo podían hacer. Y este es Pachacama, que es posiblemente el sitio más sagrado junto a Cuzco de los incas. Ya digo, un gran imperio, pero solo duraron 100 años, un siglo, y que, ya digo, creo que se les ha asumido unas tecnologías, luego veremos por qué. Aunque insisto, es una cosa mía, no está aprobada y es una herejía. Y siempre me gusta decirlo, porque bueno, lo oficial es lo que hay que tener en cuenta y luego el resto pues, se tiene que demostrar. Esto sigue siendo Pachacamac. Eso ya es el resto de lo que queda de la cultura lima, de hace unos 2.000 años aproximadamente, muy anterior. Los incas son de aproximadamente 1.430, si no recuerdo mal, hasta 1.530. Pero ya digo, en esa zona pues ya llevan miles de años haciendo construcciones de todo tipo, pero, insisto, eso es adobe. Vamos a otro sitio súper enigmático que, bueno, ya Teotihuacán en México daría para una sola conferencia. La pirámide está la pirámide de la Luna. Y aquí vengo también, a mí me gusta hacer muchas comparaciones, ¿no? Con otros sitios. Y aquí lo que me llama la atención también es un sitio súper desconocido. O sea, Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. Y los aztecas o los mexicas ya encontraron ese sitio abandonado, o sea, es un misterio de quién lo hizo realmente y cuándo. Pero a mí lo que me llama la atención es que es un sitio espectacular, pero con un parecido a Giza increíble, porque en Giza, como todo el mundo sabe, está la pirámide de Keops, Kefren, que son más o menos del mismo tamaño, dos pirámides inmensas,
y luego está la de Micelinos, que es la pequeñita, ¿no? Y luego con pirámides satélites. Bueno, pues aquí, que esta foto está hecha, la hice desde la pirámide de la Luna. Bueno, pues la pirámide de la Luna y la que se ve enfrente a la izquierda, la pirámide del Sol, son dos pirámides enormes y detrás de la pirámide no se ve ahí bien, detrás de la pirámide del Sol está una pequeñita. Y luego, como pueden ver, pues todo está lleno de pirámides satélites. Bueno, pues será una casualidad seguramente, pero a mí me parece cuanto menos sorprendente, ¿no? Y luego las dimensiones, por ejemplo, de la pirámide del Sol, que es la que vemos enfrente, es por 5 metros exactamente igual que la base de la pirámide de Giza, la mayor, y esa es la mayor, y la altura es casi, casi exactamente la mitad de la altura de Giza, ¿no? Bueno, ya digo, puede que sea una casualidad, pero hay cosas que uno dice, pues yo siempre me repito, ¿no? Digo, a lo mejor nos estamos perdiendo algo, ¿no? Luego, aparte, otra gran casualidad que es, debajo de la pirámide se encontró un río de mercurio con elementos, con figuras de jade verde. Luego vamos a ver pirámides chinas, más o menos posiblemente de la misma época, que debajo de la pirámide tienen un río de mercurio con elementos de jade verde. Será casualidad, pero no sé qué posibilidades hay de que eso se repita, ¿no? Y ya digo, hay sitios que son espectaculares. Por supuesto, todo el mundo Chichen Itza lo conocen y aquí vamos con otra de esos parecidos, ¿no? Todo el mundo sabe el efecto, ¿no? En los equinoccios de la bajada del sol y la serpiente emplumada, ¿no? Y entonces es verdad que esa escalera, al igual que la de atrás, bueno, pues es una serpiente con la boca abierta. Bueno, pues en la misma época se hace esta pirámide en forma de estupa en Indonesia, la de Borobudur, que pueden ver que no tiene nada que ver en principio, pero luego hay detalles que, insisto, qué casualidad, ¿no? Más o menos se hacen en la misma época, si no recuerdo mal, en el 800, y las escaleras de Borobudur pues terminan en forma de serpiente con la boca abierta. Bueno, será, ya digo, son cosas que yo veo, pero bueno, a mí me gusta comentarlas porque hay algunas veces que llama la atención como mínimo. Esta es una de mis pirámides favoritas y ahora voy a comentar por qué. Porque yo siempre lo digo, mi formación es la de piloto. Yo estuve en historia, pero bueno, yo no estaba de acuerdo con que un licenciado en historia pues no dominara, no que no tocara, que prácticamente no se toca nada, sino que no dominara las culturas madres, las culturas primigenias y las culturas prehispánicas. Entonces yo, bueno, me salí, pero ya digo, eso son cosas mías, ¿no? Entonces, eso hace que yo no sea realmente quien para asegurar si esa pirámide que estamos viendo ahora es maya o no. A mí me lo parece. He tenido la oportunidad de estar en toda la zona de Guatemala, en México, en fin, en todos los sitios, y bueno, mi ojo pues me dice que sí, que más o menos aquello es maya. Pero para asegurar eso, pues tuve la suerte de entrevistar al número uno del mundo maya, que es don Miguel Rivera Dorado, una persona espectacular. Fue catedrático, ahora está jubilado, catedrático de la Universidad Complutense y ha dirigido más de 25 años expediciones en Mesoamérica, ¿no? Entonces yo le hago un poco la jugada, entre comillas, ¿no? De enseñarle la foto sin decirle dónde estaba, ¿no? Y yo pues, le dije, bueno, usted como sí que es alguien para asegurar si algo es maya o no, le quería enseñar esta foto y tal. Entonces el hombre, yo recuerdo que tardó nada, nada, en decirme, hombre, pues sí, el tipo, la piedra, la construcción, la altura, esas dos bajantes, encima el detalle ahí vemos las tortugas con el caparazón como aplanado, ¿no? Que en Tikal, por ejemplo, yo vi una exactamente igual. Entonces este hombre pues me dijo, pues sí, sí, a mí esto me parece maya". Además yo le dije desde finales del siglo XIII. Todo coincidía, realmente. Bueno, la sorpresa que se llevó este gran hombre cuando yo le comenté que pues esa foto, esa pirámide la había visto en mitad de la isla de Java, en Indonesia. Claro, fue una sorpresa tremenda, ¿no? Porque en teoría eso no podía ocurrir, ¿no? Pero ahí está. Es verdad que es muy desconocida. Luego veremos también con un Padán que ha salido en medios muy importantes recientemente, porque por fin se ha reconocido en una revista arqueológica, ¿no? Mi esperanza es que con esto ocurra lo mismo, que con Candy Suku, pues ocurra eso, ¿no? Que
haya algún investigador, un historiador, un arqueólogo que le investigue y que realmente vea qué ha pasado aquí para que tenga esa semejanza, ¿no? Algo raro, de luego, ha ocurrido. Y esa es de mis mayores ilusiones, que para eso hago todo este trabajo, ¿no? Porque, bueno, me hace mucha ilusión que la gente conozca estos sitios, porque hay sitios espectaculares que no son nada conocidos. Y ya, como siempre digo, para los más románticos, ¿no? De temas de ovnis y cosas de estas, si ya de por sí una pirámide maya en mitad de Indonesia ya es raro, pues yo recuerdo como anécdota, siempre lo cuento, venía conmigo mi mujer en este viaje, ¿no? Y ella, entre otras cosas, es fotógrafa. Yo recuerdo que yo estaba enfrente de la pirámide, más o menos como estamos viendo ahora, y ella estaba a la derecha, en el lateral, y de repente ella me dice, oye, mira, Miguel, ven por aquí y tal, que aquí hay un extraterrestre. Claro, yo decía, ¿cómo? ¿Un extraterrestre? ¿Qué extraterrestre? Me dijo, bueno, ¿no sabes el bicho este y tal? Digo, no tenía ni idea, si no hay nada sobre esta pirámide. Ahora empieza a haber algo más, pero en la época que yo fui hace años no había absolutamente nada. Pues obviamente fui para allá y es verdad que lo que encontramos, pues ahí tenemos a este ser, hay varios, un ser más o menos como yo, de un 80 y pico, claro, con una cara pues cuanto menos extraña, un ser alado, con garras. Bueno, pues yo realmente no sé qué nos quisieron reflejar los pueblos de hace 600 años, pero cuanto menos sorprendente. El sitio, ya digo que sin duda es algo muy, muy enigmático, ¿no? Aquí vemos, porque la inmensa mayoría de las figuras, pues, por el motivo que sea, les cortaron la cabeza y demás, pero es un sitio cuanto menos particular. Otras imágenes, estas imágenes sí que son un poquito más de tipo asiático, de lo que uno se puede esperar por esa zona, pero el resto, sin duda, no tiene nada que ver. Y ahora vamos al sitio también que estaba comentando hace un momento, Gurun Palang, que ya digo, afortunadamente en este año se ha hecho famoso, por lo cual yo me alegro porque cuando yo fui, insisto, no había nada, prácticamente nadie lo conocía y bueno, esto se supone que es o era una montaña en el que en la parte superior había unos restos que oficialmente se tenía como comprobado que tendrían unos 2.500, 3.000 años, que no está nada mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hubo un geólogo que hizo unas catas en la cima y conforme fue bajando fue viendo que aquello era posiblemente artificial, no natural, y bueno, pues vamos a unas fechas imposibles en teoría, que pasó de los 3.000 a los 9.000 si no recuerdo mal, luego a los 14, 15.000, hasta bueno, ahora ya oficialmente 24.000, aunque hace años se decía 27, 28. Pero ahora lo último, por lo menos que yo he leído, estamos hablando de 24.000 años. Es algo imposible. Pero bueno, hay una revista alemana de arqueología oficial, pues bueno, reconoció como que efectivamente aquello puede ser, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Esta es la subida, una de las subidas de los laterales con piedra volcánica. Yo recuerdo que cuando subía por aquí, pues de primeras sí que me parecía algo más natural. Es verdad que la vegetación no deja ver mucho. A mí me parecía un poco natural. Luego es verdad que conforme fui viendo terrazas, sí que es verdad que fui cambiando de opinión, pero nunca lo había tenido claro hasta que salió también en la revista. Está ya la parte casi final de arriba de todo, la pirámide que bate récords. Si se descubre que realmente es una pirámide, junto a otra que vamos a ver, pues sería algo espectacularmente grande, ¿no? Aquí, bueno, pues restos también de roca volcánica que obviamente aquí yo lo subió solo, tuve que subir por la mano del hombre. Aquí tenemos un pequeño vídeo que hice con el dron, pero ya digo, es una jungla, es decir, es muy difícil. Yo aquí intenté ver si de alguna manera se podía ver realmente si era una pirámide, porque estoy hablando de esa época, drones había muy pocos, por eso me dejaban. Por eso tengo imágenes con drones, porque en esa época nada, nadie te decía nada, ¿no? Ahora ya parece que eres un delincuente si llevas un dron, ¿no? Pero ya digo, yo tenía muchas dudas cuando estuve, ¿no? Y ahora me alegré de que esa revista pues le dé un poco de seriedad. Al tiempo se han descubierto varios huecos, varias oquedades por debajo de la pirámide hasta unos 25 metros. O sea que ahí eso nos puede deparar también una gran sorpresa. Entonces ya digo que, bueno, es cuanto menos un sitio espectacular, ¿no? Aquí vamos a otro sitio también que es una maravilla. Se descubrió hace unos 15 años aproximadamente.
que es el Pirámide de la Anta, está al norte de Guatemala y bueno, aquí como podemos observar, todo es una selva, o sea, y los árboles además son árboles que tienen, son de estos, ahora no me acuerdo qué árboles son, pero bueno, tienen 50, 60 metros y fíjense lo alto que está la pirámide respecto a los árboles. Pero claro, ahí hasta que no hubo la tecnología LIDAR, pues no se ha podido descubrir, porque todo esto estaba tapado, incluso esa parte estaba todo tapado de árboles. Y la verdad que es algo increíble. Aquí es donde se demuestra que el Popol Vuh es anterior a los españoles, porque esa pirámide es del Preclásico Maya, de 200-300 antes de Cristo. Y ya digo, si se demuestra que también la base de la pirámide es artificial, sería la pirámide más grande del mundo, con diferencia, mucho más alta que la de Giza, más que cualquier otra. Pero ya digo, eso todavía se tiene que demostrar, pero es un sitio en el que solo se puede llegar a través de 5 días de camino, por un camino antiguo maya, o por helicóptero. Yo, bueno, por serie de cosas no voy a comentar, lo hice andando y en helicóptero, y aquí para que nos hagamos una idea está la pirámide del Jaguar, que no es tan alta como la del Mirador, pero fíjese, toda esta parte que se ve en verde, no había ni un solo árbol, todo artificial, toda una plataforma impresionante, hasta lo que se ve enfrente, que es la pirámide que hemos visto donde yo estaba antes subido. Digo, toda esa zona sin un solo árbol, artificial, todo pintado de rojo, y fíjese lo que en helicóptero se tarda en llegar de una pirámide a otra. Bueno, y aparte hay muchísimas más pirámides, muchas sin catalogar todavía, y es un sitio realmente espectacular, ¿no? Y es lo que también me llama la atención, ¿no? Como suele pasar en las civilizaciones más misteriosas, justo tienen el desarrollo al inicio, no pasado los siglos, ¿no? Y esto también, esta pirámide, demuestra que el preclásico maya pues eran capaces de hacer algo que luego posterior no llegan a hacerlo así tan grande, ¿no? Entonces, cuanto menos llama la atención, pero es un sitio, ya digo, impresionante. Luego aquí un poquito más cerca, en Tenerife, las famosas pirámides de Guimar, bueno, hay mucha controversia, hay algunos que dicen que es de agricultores, de hace un siglo, hay otros que dicen que puede ser prehistórico. Bueno, yo no termino de saber realmente qué hay, pero en mi viaje a Islas Mauricio me encontré con esto, ¿no? Que son pirámides cuanto menos, bueno, son iguales, de roca volcánica, de más o menos la misma disposición. La pena de aquí, como también veremos en China, es que para la construcción de autovías ya se han destruido varias. Me sorprendió que siendo un sitio donde no hay muchas cosas que hacer, aparte de, por supuesto, de la playa, del turismo, ¿no? Pero que prácticamente a mí me costó muchísimo que alguien me pudiera llevar a las pirámides, nadie sabía que existían. Creo que tuve que contactar con 6 o 7 taxistas hasta que uno de ellos me dijo, creo que alguien va a saber, y lo llamó y se puso en contacto y me llevaron. O sea que me parece a mí que por esa construcción y esa evolución, pues desgraciadamente las pirámides van a desaparecer. Y bueno, yo creo que merecería la pena un estudio porque, ya digo, cuanto menos es enigmático el parecido que tiene con las de Guimar, que ya digo, no creo que sea casualidad. Vamos a hablar ahora rápidamente de las pirámides de China. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, creo que ya vamos un poco mal de tiempo, así que rápido. Sorprende, ahora ya poco a poco se va conociendo de que hay un montón de pirámides en China, porque cuando yo hablo siempre de pirámides en China, lo normal es cómo hay pirámides en China, muchas. Solamente en la zona de Xi'an yo conté como unas 66, apenas hay información, prácticamente nada. Yo recuerdo que hice un artículo en Año Cero que bueno, llamó mucho la atención y precisamente por eso, pues no hay mucha gente que lo conozca. Aquí tenemos una foto que yo tuve la suerte de la llegada del avión como piloto, sabía la aproximación que podía hacer y tuve la suerte de, bueno, justo hizo la que quería y estaba preparado con la cámara y pude sacar esas fotos, ¿no? Luego, aparte, saqué el dron, pero ya digo, hay muchas pirámides en China. También va a pasar más o menos lo mismo, me temo, porque están bastante dejadas. Aquí vemos una que es espectacularmente grande. Aquí también quería poner vídeos de- de diversos tipos. Y como digo, la pena es que están en unas zonas absolutamente dejadas. Esta, por ejemplo, tiene un cementerio ahí a la derecha, con lo cual creo que no la tocarán, pero están absolutamente dejadas. Estas de las que en mejor estado están, enormes, espectaculares.
Ya digo, sí que hay cierta controversia porque lo poco que yo encontré era que al parecer el gobierno chino las quería ocultar, ¿no? Es verdad que ahí los árboles están en una disposición obviamente artificial, pero ocultar eso, hombre, a mí me cuesta pensar que con unos árboles esa mole vayan a ocultarla, ¿no? No, yo creo que hay una dejadez tremenda. Ahí vemos otro cementerio, es por lo que yo creo que... Y no sé si se verá bien, pero ahí se puede ver varias pirámides más que, claro, Xi'an hace años, pues, claro, no, era toda de agricultores, ¿no? Y entonces era como más complicado, pero claro, ahora la ciudad ha crecido tanto, está, claro, China está creciendo tanto que me temo que va a haber muchas pirámides que van a desaparecer, ¿no? Y como decía antes, me llama la atención cuando se han descubierto en algunas de las pirámides que tienen aproximadamente la época de las de Teotihuacán, pues ese río de mercurio con elementos de jade verde. ¿No? Cuanto menos es llamativo, ¿no? Siendo más o menos de la misma época que tengan esos mismos elementos, cuanto menos es sospechoso. Otra de las cosas, claro, como no había ningún tipo de información cuando yo estuve, la única forma de llegar allí fue a través del Google Maps, porque claro, las tenía que ir buscando una por una y bueno, pues ese es el trabajo más o menos que hice y claro, cuando fui detectando todas, me di cuenta que el 95% o más estaban como alineadas, porque cada punto no representa una pirámide, cada punto puede representar 5 o 6 pirámides, o sea que hay muchísimas. Y ya digo, están en una extraña alineación. No sé, no he tenido tiempo para investigarlo, pero bueno, eso es una cosa que tengo pendiente porque por algo debe ser esa alineación de todas las pirámides, ¿no? Aquí lo vemos más en detalle, cómo están, bueno, no están perfectamente, pero bueno, obviamente esa disposición no es porque sí. Luego, bueno, pues aquí ya vamos a la parte final, a mí la parte que más me interesa, ¿no? La que más me ha obsesionado en estos últimos 15 años de búsqueda, ¿no? De viajes. Es un tipo constructivo que me di cuenta ya hace unos años y que, bueno, yo insisto, como yo no soy técnico, no soy arquitecto, no soy ingeniero, hasta que no me dijeron que no, este tipo de construcción bueno, aquí quería mostrar la foto también con el gran Graham Hancock, que yo recomiendo todos sus libros, por supuesto, y del que más he sacado los sitios para visitar, pero sobre todo me gusta fijarme en este tipo de muros, ¿no? Es un trabajo que ya digo yo, las primeras veces que lo vi, sobre todo en Perú, bueno, pues como es antiguo, pues yo decía, bueno, pues sí, es antiguo, bueno, pues ya está, pues sí, tendrá una cierta duración y tal, pero claro, fueron los técnicos realmente los que me comentaron que era un tipo de construcción espectacular. Y yo dejo la foto porque quiero que se acostumbren un poco a que vean ese tipo de ángulos perfectos, esas protuberancias como vemos abajo a la izquierda o arriba a la derecha, luego explicar un poco qué puede ser o dónde se pueden ver. Y yo siempre había visto esa misma tecnología en estas piedras, por ejemplo, que estamos viendo, que son abombadas y en otras que son llanas. Pero como las había visto siempre separadas, no sabía si era producto de la misma tecnología, ¿no? Bueno, este tipo de muros poliangulares están hechos principalmente, insisto, cuando me lo comentaron los técnicos fue cuando ya empecé a verlo de otra manera, es que tiene unas capacidades antisísmicas espectaculares. Es decir, que por ejemplo, ese muro que estamos viendo, que es de Cuzco, claro, Cuzco, Perú es una zona sísmica de las más importantes del mundo. Bueno, pues todo se va cayendo, menos este tipo de muros que, bueno, oficialmente serían del siglo XV, aunque yo opino, esto, insisto, es herejía mía, eh, tendrían varios miles de años. Luego diré por qué. Pero, insisto, yo esta foto sobre todo es para que el espectador vaya haciendo un poco a cómo es este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un viaje por todo el mundo para ver por qué creo que hubo una civilización anterior que pudo navegar antes de lo que se presupone. Y bueno, para mí el inicio de todo, Tiahuanaco, otro sitio que se merecería solo una conferencia, es un sitio espectacular. Y bueno, aquí es donde, bueno, creo que es el origen de todo, creo que es donde oficialmente tendría como mucho, podría ser, o los inicios de la civilización de Tiahuanacota pues puede ser de varios siglos antes de Cristo, no más. Em,
Duró también, creo que unos 1000 años y tuvo un gran desarrollo. Pero claro, a mí, bueno, por otros estudios que hay, sugieren que puede ser muy, muy anterior. Yo en el libro entrevisto a Nacho Gallego, que es ahora, por ejemplo, el número uno del mundo, o sea, de cultura de Arabia Saudí, del proyecto Lula, que es el más grande del mundo, y es un arqueólogo totalmente oficial y él dice que no, que aquello no puede tener más de 2000 y pico de años como mucho. Pero insisto, yo, por las cosas que vamos a ver, creo que podría tener quizá este sitio más tiempo, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver esos cortes, ¿no? Esos cortes, ese trabajo en piedra espectacular que estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo esas haches, famosas haches, ¿no? Que yo lo digo que es el IKEA de la construcción, ¿no? Que todo está como preconstruido, ¿no? Es espectacular el manejo de piedra. Aquí, pues lo que digo siempre, si no conoces bien, si no eres un técnico, bueno, pues ves esa línea así, parece recta, esos agujeros, pero cuando han ido geólogos a medir, las mediciones al parecer son exactas, son imposibles para la época, porque ya se necesitan una serie de artilugios ópticos que de otra manera serían prácticamente imposible llegar a esa precisión, ¿no? Esos agujeros con ese tipo de piedra, que suele ser la más dura, mesita de ahorita, ¿no? Entonces ya digo, hay que saber fijarse un poco en las cosas y yo para mí creo que es el origen de este tipo de construcción. Aquí tenemos bueno, el famoso templete subterráneo donde hay un montón de caras que es verdad que hay algunas de tipo negroide. Ahí tenemos la piedra más grande, está representado Viracocha, un hombre blanco, barbado, civilizador, alto, en una época en la que se supone que no, que es verdad que hay mucha controversia entre los propios arqueólogos, que pudo pasar allí para que haya caras con turbante, caras europeas o caucásicas, etcétera. Verdad que es un sitio muy, 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 muy misterioso en muchos sentidos, pero para mí, sobre todo con el tema del manejo de la piedra, es espectacular, ¿no? Y ahora si damos un salto, nos vamos a Cuzco. Aquí tenemos este tipo, como digo, de construcción poliangular con un trabajo en la piedra increíble. Y aquí, por ejemplo, para mí esta es una de las pruebas, ¿no? Ha habido varias tecnologías, ¿no? Porque vemos la de abajo, aunque no sea el mejor ejemplo, pero abajo vemos bloques más grandes en íntimo contacto, que además ese íntimo contacto no va ni con argamasa, nada, nada de juntura. Lo que se valen es con la impresionante precisión que tenían para manejar esa piedra. Simplemente eso. Eran tan precisos que aquello no necesitaba ni argamasa ni nada. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos un tipo, la de la base, que obviamente si es la base es la más antigua. Luego tenemos a la izquierda, bueno, pues ya un tipo, sí, bien hecho, pero más, bueno, ya no es tan perfecto los ángulos como las de abajo. Si vemos más en el centro hacia arriba, ya vemos otro tipo de construcción. Ya no es tan perfecto, bloques más pequeños. Y luego arriba tenemos la época colonial española. Es decir, ahí tenemos diversos tipos de tecnología y obviamente la más antigua, o curiosamente la más antigua, es la que está mejor hecha. Por eso yo creo que hay algunas construcciones que son incas que serían las siguientes antes de las coloniales españolas. Vamos a ver más ejemplos. Bueno, aquí siempre me gusta sacar una foto haciendo el tonto. Aquí nos vamos a Machu Picchu, famoso, todo el mundo conoce lo que es. Y aquí nos vamos a encontrar pues esas diferentes modalidades, esas diferentes tecnologías, ¿no? Yo creo que, bueno, pues no tiene nada que ver ese muro con el otro. A mí la explicación oficial era la de que en las zonas altas, en las zonas nobles, se trabajaba pues, con más ímpetu que en las zonas de la plebe, por así decirlo, ¿no? Bueno, es una explicación racional, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? La base, como siempre, es la perfecta, la hecha con una técnica impresionante, y luego arriba sí que me parece que puede ser una reconstrucción inca. Insisto, me gusta decirlo, gente que sabe muchísimo más que yo, que llevan toda la vida allí, me dicen que eso no es así. O sea, que a mí me gusta dejarlo y ser honesto con todos ustedes, ¿no? Pero vamos a seguir viendo más ejemplos. Y vemos eso, piedras enormes, ya aquí vemos ya un tonelaje espectacular y lo de arriba es una reconstrucción. Más ejemplos. Aquí está claro que ha sufrido varios sismos porque hasta ese tipo de construcción, como puedan ver, pues ha sufrido bastante, ¿no? Vamos a otro sitio increíble, Ollantaytambo, también el Valle Sagrado de los Incas.
Y aquí pues también volvemos a ver lo mismo, diferentes tipos de capacidades, reconstrucciones. Aquí, bueno, un trabajo de piedra increíble, cómo trabajaban la piedra, es espectacular. Vemos otra vez esos petones o protuberancias. Nadie ha sabido explicar realmente qué hacen ahí, porque hay algunos que parecen cortados, otros que los dejan, pero no tienen un sentido, ¿no? Porque ahí se ve uno más cercano, luego tres, luego ya no se ve ninguno más abajo. No, 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 porque realmente no tiene una explicación de que sea porque es para cargarlos o no, no. Realmente, en mi opinión, no ha habido nadie que pueda dar una opinión acerca de esto acertada, ¿no? Pero sí que quiero que se fijen porque lo vamos a ver ese tipo de rastro en más sitios. Insisto, trabajos con la piedra, unos ángulos perfectos, espectaculares y como ven, protuberancias, ahí aparecen cortadas algunos, otras dejan la protuberancia sin tocar, no se sabe realmente por qué. Y aquí, bueno, pues la famosa Puerta del Sol con 6 monolitos de unos 50 o 60 mil kilos, que hasta el día de hoy los técnicos, ninguno han sabido decir cómo han subido aquello, porque se sabe que esos 6 bloques vienen de una montaña que está a 4 kilómetros a la izquierda, pero subir aquello hoy en día sin modificar todo el terreno sería imposible. Se comenta que se podían doblar las piedras, luego veremos si es posible o no, pero desde luego esos cortes que hay en la piedra directos son evidencia de una técnica, de unas capacidades. Bueno, yo creo que tenían herramientas de algún tipo, no solamente el cincel, y yo creo que esos cortes tan perfectos, bueno, yo creo que se ayudaban con algo más. Y ahora vamos al ejemplo mayor de ese tipo de construcción, Sacsayhuamán, lo llama la fortaleza, yo creo que no defendió nada hasta por lo menos la llegada de los españoles. Pero aquí vemos ya bloques de más de 100.000 kilos. Los técnicos, una vez más, a mí lo que me comentan es que si fuera una fortaleza, por ejemplo, para el mismo resultado, piedras, bloques más pequeños hubiera tenido el mismo efecto. Pero ya digo, yo siempre lo comento, yo creo que lo hicieron así, pues porque simplemente podían y no tenían mayor problema, ¿no? en hacerlos y por eso lo hicieron así. Ya digo, son bloques en algunos casos colosales, espectaculares, y volvemos a lo mismo. Piedra poliangular no tiene nada de juntura, sino que ellos se valían de esa es la famosa piedra, bloque de la garra. Hacían formas con ellas, como pueden ver, ¿no? Y ya digo, todo es en íntimo contacto. O sea, ellos lo que usaban es una capacidad impresionante. Y aquí un sitio que está fuera del circuito turístico que a mí me impresionó, porque cuando yo decía que solo era a través de un corte preciso, a mí hubo un investigador que me dijo, no, vete a Bomachai y verás lo que te encuentras allí y por qué sí que es posible que también pudieran doblar la piedra. Y efectivamente, este sitio, para los pocos que lo conocen, no sé si se verá bien, en la segunda fila, desde abajo, pues allí hay dos fuentes, no sé si se ve, sí, aquí se ve mejor, ahí se ven dos fuentes que a mí también los técnicos de allí me comentaban, no se sabe realmente cómo pudieron subir el agua por la montaña y luego bajarla, porque al parecer aquello todo es artificial. Y luego, por otro lado, si se ponen dos garrafas a la misma vez, se llenan exactamente en el mismo segundo. O sea, es curioso cómo también el tema de llevar el agua, ¿no? Lo manejan de forma espectacular. Pero bueno, a lo que vamos, lo más importante para mí era que, como vemos en la tercera fila, desde abajo, el bloque más grande, bueno, pues ahí vemos ese tipo de constructivo, de nuevo, hay diferencias con los que están a la izquierda, pero ahí vemos lo mismo, poliangular, en íntimo contacto y demás, pero si se fijan más o menos en la esquina de la derecha, más o menos antes, bueno, hay una especie de escalerina, pues a la izquierda de la escalera, ahí verán como que hay un cierto destrozo, ¿no? A ver si se ve mejor aquí se ve mejor. Ahí vemos cómo efectivamente ese tipo de piedra Hay algo cae desde arriba hacia abajo, algo cae a una temperatura imposible para derretir de esa forma la piedra, ¿no? Y vemos cómo va cayendo y se va deshaciendo y aquel líquido, porque eso parece que es un líquido, bueno, pues llega hasta cierto punto y allí pues ya no coge esa temperatura o algo pasa que llega hasta donde llega, ¿no? Y es verdad que a mí ese sitio me impresionó
porque efectivamente, aparte de poder hacer unos cortes tremendos, bueno, trabajaban con algún tipo de material, de líquido, que eran capaces de hacer eso. Y es verdad que ahí parece como que se les cae algo y se queda así. O sea que para mí esa es una evidencia de que posiblemente tuvieron, bueno, alguna capacidad, alguna tecnología para poder llegar a esas temperaturas de poder derretir literalmente ese tipo de piedra que es particularmente duro. Y luego vamos al maravilloso Colcancha, y que también tiene un trabajo exquisito. Aquí volvemos a ver, aquí por ejemplo vemos un trabajo de piedra llana, no abombada, que por eso yo muchas veces decía, bueno, pues este, claro, este es llano, los otros son más grandes y abombados, y este son bloques más pequeñitos y llanos. Yo creo que son los mismos, porque además vemos las protuberancias, una cortada, otra la han dejado, pero bueno, yo tenía esas dudas, ¿no? Pero ahora vamos a dar un salto ya un poquito más grande y nos vamos a ir a una isla impresionante, que todo el mundo conoce, ya saben dónde estamos, ¿no? En Tepito de Genúa, o Rapa Nui, o Isla de Pascua, y que, bueno, pues también es otro de estos sitios que tienen misterios para no acabar. Pero aquí, aparte, por supuesto, de ir a ver los Moais, donde quiero que se fijen es justo donde están soportados los Moais, lo que se llama el ajo, que es el muro que está por debajo, que ahí ya se puede ir viendo. Está la playa de Anaquena, un sitio maravilloso. Y aquí, pues ya como digo, esos muros donde van soportados los Moais, que hay algunos, estos no son de los más grandes, esto ya puede pesar 12, 14, 15.000 kilos. Hay algunos, ahora vamos a ver, que pesan, llegan a pesar 80.000 kilos. Por eso yo esa teoría, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, en la derecha tenemos uno que pesa 83.000 kilos, si no recuerdo mal. Solo el topado, lo que es el gorro, ya pesa unos 10.000 kilos. O sea, es una barbaridad. Ya vemos ahí, por ejemplo, a mi mujer, la diferencia es increíble. Ya digo, pues donde van soportados esos ajus, pues justamente el que se ha reconocido oficialmente como el más antiguo, el único, que es de ese tipo, lo vamos a encontrar, y ahora en breve van a ver por qué tenía ganas de ir primeramente, sobre todo, a, a la Binapu, se llama Binapu, porque bueno, aquí seguimos viendo, aquí esta es la zona donde la mina, donde se moldeaban, se cortaban y se bajaban, ¿no? Y es verdad que, bueno, esa teoría de que, bueno, hicieron una vez con un Moai de 5.000 kilos, con unas cuerdas y tal, bueno, uno de 5.000 en una zona llana y demás, bueno, pues no sé quién para decir que no se puede hacer, pero claro, es que ahí nos encontramos a uno que está sin terminar, que creo que iba a pesar 225.000 kilos. Claro, bajar eso, no, pues me parece sorprendente. Bueno, a la cuestión, que yo me enrollo mucho, ahí vemos el Aju Binapu y como pueden ver, no tiene nada que ver con los otros Ajus, que son más de piedra, de más pequeños. Estos son bloques que están en íntimo contacto de forma poliangular, quedan muy pocos desgraciadamente, y curiosamente lo que sí que se ha reconocido es que es el más antiguo. Y justamente el más antiguo, como siempre pasa en estos sitios, es el más perfectamente hecho, el más espectacular, en íntimo contacto, que ha aguantado prácticamente todo. Y ya digo, pues es el mismo trabajo, es el mismo trabajo que encontramos en Perú, que hemos encontrado en Tiahuanaco, y entonces ya digo, es cuanto menos sorprendente que a 4.000 5.000 kilómetros de allí, pues ya tengamos ese tipo de construcción. Aquí yo siempre esta imagen me gusta sacarla porque, bueno, casi me cargo la cámara, pero bueno, estas cosas suceden. Y ahora pues nos vamos a ir a un sitio todavía más lejano, vamos a ir nada más y nada menos que al Cairo, vamos a Giza. Y aquí, en este caso, y por eso ahora van a entender por qué para mí la pirámide más espectacular de todas no es la pirámide de Keops, que la llaman la Gran Pirámide. Y curiosamente, la pirámide de Micerinos es la que antiguamente se han encontrado escritos de los más antiguos, que realmente la pirámide, la Gran Pirámide la llamaban la de Micerinos, no la Gran Pirámide, la de Keops. Es cuanto menos curioso. Pero aquí vamos a ver un vídeo del por qué, para mí, uno de los puntos, si no el que más misteriosos del mundo, pues es los bloques, de los pocos bloques de revestimiento que quedan de la pirámide de Micerinos, la que no visita nadie porque es la más pequeña. Pero si ya empiezan a fijarse, con un poco de zoom que estamos haciendo, pues aquí nos encontramos esta maravilla.
que yo para mí la primera vez que fui no sabía nada, pero, luego veremos otros sitios, pero yo no sabía que en la pirámide de Micelinos quedaban estos bloques. Claro, a mí este sitio, aparte de ver ese mismo tipo de trabajo que había visto anteriormente al otro lado del mundo, aquí nos encontramos con que me demuestra ser el único sitio que yo conozca donde se ve el mismo tipo, tanto llano como abombado. Se ven protuberancias también, y yo digo, es exactamente el mismo tipo de trabajo. Piedra poliangular, en íntimo contacto, un trabajo espectacular, y ya digo, a mí, yo recuerdo cuando lo vi, que fui con el gran Manuel Delgado, paz descanse, él hacía allí sus charlas, precisamente porque como no hay nadie, prácticamente nadie lo visita, porque yo bueno, entendía en ese momento que la Gran Pirámide y la de Kefren pues fueran las más visitadas, pues entonces ahí dábamos las charlas y ya digo, pues me quedé impactado al ver eso. Luego, aquí delante de la Esfinge, tenemos el Templo del Valle, el Templo de la Esfinge, y aquí era uno de los sitios que sí, que conocí, que quería en mi primera visita. Recuerdo que tenía unas ganas tremendas. Esta, bueno, he cambiado las imágenes y he puesto estas que son de hace 3 meses, 4 meses que fui a Egipto. Y aquí, bueno, aquí hay sonido. Eh, Aquí sí que la arqueología sí que también tiene muchas dudas, porque es un tipo de construcción, como digo, que no tiene nada que ver con el resto de las dinastías. Las dinastías egipcias no trabajaron de esta forma, piedra poliangular, este tipo llano, piedras impresionantemente grandes, de un tonelaje brutal, que ha aguantado un montón de sismos, ¿no? Porque de hecho el Cairo, ¿no? El Cairá, que es la victoriosa, se forma a raíz de un gran colapso y de hecho de ahí cogen un montón de piedras de la Gran Pirámide o de todas las pirámides para reconstruir la ciudad, ¿no? Y como digo, pues es un trabajo increíble y que no tiene nada que ver con lo que luego posteriormente hicieron el resto de Egipto. Otro de los sitios que también le pasa lo mismo, el Osireion, más cerca de Luxor, más al sur. Y aquí tenemos lo mismo. Es un templo anacrónico, que tampoco la arqueología se pone muy de acuerdo de quién pudo ser. Aquí vemos otras tecnologías. Más arriba, es decir, más moderno, un tipo de capacidad. Y el de abajo, por supuesto, bloques impresionantes, increíbles, protuberancias cortadas. Ya digo, yo creo que son construcciones muy anteriores a lo que se presupone. Y aquí nos vamos a otro sitio, que este fue gracias a un contacto ruso, que me dijo, si vas aquí tienes que visitarlo, y a mí me sorprendió muchísimo, y ahora van a ver por qué. Y este es un sitio que, bueno, cuando me comentó este contacto, oye, tienes que ir aquí y demás, porque yo creo que te va a gustar, es verdad que no me esperaba, porque ahora van a ver qué sitio es, un sitio muy conocido, un sitio muy cercano. Y ya digo, cuando fui a este parque no conoce nadie, no visita nadie, claro, cuando vi esos bloques enormes, no me lo podía creer tampoco, porque ya digo, piedra poliangular, en último contacto, bloques que luego ya no se volvieron a repetir posteriormente. Y ya digo, me sorprendió sobre todo porque lo que no podía esperar, que ya hemos ido al altiplano, hemos ido a la Isla de Pascua, pero claro, es que aquí estamos hablando que estamos al lado, y ahí lo vamos a ver, de la Acrópolis, del Partenón. Es decir, se llama el parque Nix, PNYX, y a mí me sorprendió porque cuando yo recuerdo cuando entré en el parque con mi mujer, que además mi mujer como ella no es bióloga, no tiene nada que ver con la historia, pero de acompañarme a mí, pues es verdad que ya cuando ve este tipo de muros dice, pero es exactamente igual, ¿no? Y yo recuerdo los dos nos quedamos sorprendidos de que eso estuviera allí, ¿no? Y cuando fui inmediatamente al Museo Arqueológico de Atenas, yo recuerdo que bueno, fui a preguntar, bueno, pensando que me iban a decir lo de siempre. Bueno, sí, bueno, pues fueron los griegos en su época y demás, ¿no? Pensando yo que eso, por supuesto, iba a ser anterior. Pero mi sorpresa fue que aquel arqueólogo, que le sorprendió que alguien conociera el Parque Nix, él me dijo textualmente, o literalmente, me dijo, mira, solo te puedo decir dos cosas. Una, no sabemos quién lo hizo. Y dos, lo único que se sabe es que aquello ya estaba antes de la Grecia clásica. Es decir, estábamos hablando que como mínimo ese muro tiene 3.500 años, pero curiosamente estaba ya antes de la Grecia, de la época del apogeo de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, una vez más, a mí aquello me refuerza a que
fue una misma cultura muy anterior a lo que estamos presuponiendo, ¿no? Y esta foto es en Santorini, todo el mundo va a Arcotillo y demás, yo entiendo, pero esto es en Sincira, que está en la parte de arriba. Y aunque no sea el mejor ejemplo, pero bueno, yo lo pongo siempre porque es una foto que hice para que también se fijen en un detalle muy, muy curioso que también gracias a los técnicos, que yo de aquella manera no me hubiera dado cuenta. Pero a mí uno de los técnicos me dijo, mira, fíjate Miguel, en el bloquecito más pequeño, esto no es un error. Esto no es porque yo hubiera pensado, bueno, pues sí, dentro de la perfección de los muros que esta gente hacía, bueno, pues a lo mejor se han confundido, se ha roto y han puesto esa... Y no, no, me dijeron algo que me sorprendió todavía más, hace ya muchos años estamos hablando, que es que en el hipotético caso de que hubiera un sismo capaz de derribar incluso ese tipo de muros, de alguna forma ellos concentraban, hacían que toda esa energía del terremoto se concentrara en ese punto pequeño, que aquello saliera expulsado y con toda la energía, con lo cual el muro quedaba intacto y solo tenían que recuperar ese bloquecito. O sea, ya es algo que me dejó absolutamente anonadado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo con mi teoría, yo dije, vale, pues si yo creo que está hecho por las mismas personas, por el mismo pueblo, tendrán ese nivel de detalle. Bueno, pues vamos a dar una vuelta otra vez por el mundo rápido y aquí vamos a Isla de Pascua directamente. Y ahí vemos como efectivamente dentro de bloques grandes, ahí tenemos ese bloque de expulsión. Si nos vamos, esto es Cuzco, ahí tenemos ese bloque de expulsión. Machu Picchu, ahí lo podemos ver, bloques muy, muy grandes, pero siempre vamos a tener ese bloquecito. Normalmente es un rectángulo, no siempre, pero algunas veces es un rectángulo que sirve para aguantar ese tipo de energía y salir despedido. Ahí tenemos una mastaba, hay un hueco, ahí posiblemente pues el muro, ¿no? Pues tuvo ese problema, ese sismo, y justamente la pieza que falta es la de la expulsión. Aquí, si nos vamos también las imágenes estas recientes de mi visita, hasta en el Templo del Valle, que yo buscaba, y gracias a la gran egiptóloga Irene Cuñado, que fue la que me lo dijo, pues ahí está, porque no lo había visto en mis anteriores visitas a Egipto, no lo había visto, pues ahí tienen, en todo el muro, pues ahí tienen el bloque de expulsión pequeñito. El único bloque que falta del muro de Pnyx al lado de la Acrópolis, obviamente, pues es el más pequeño, es el que falta. Es decir, aquí también hubo un sismo lo suficientemente grande como para hacer expulsar ese bloque. Incluso ya para los ojos más entrenados, aquí en el Coricancha, ¿no? Que claro, ya los bloques son más pequeñitos, claro, uno puede decir, no, pues no vemos ninguno, pero bueno, si hacemos mucho zoom ahí enfrente, justo, si hacemos muchísimo zoom, más pequeño que una uña, pero ahí tenemos ese mínimo bloque que a mí hace evidenciar que efectivamente fue hecho por la misma cultura. E incluso hablaríamos también de un sitio maravilloso, Baalbek, con el famoso trilitón, las tres piedras de 800.000 kilos cada uno, pues justamente en el medio falta un bloquecito pequeño que curiosamente coincidiría con ese tipo de bloque de expulsión más o menos rectangular. Y ya para acabar y para seguir con semejanzas que para mí, bueno, pues no son casualidades, esas grapas de unión, ¿no? Pues aquí esto, si no recuerdo, esto es Giza, esta es meseta de Giza, justo al lado de la Gran Pirámide, pues ahí tenemos ese detalle de esa grapa. Y esto es Tiahuanaco, por ejemplo, usaban grapas también para unir algunas, no todas, pero algunas piedras sí que las unían con grapas. Bueno, será casualidad, en teoría no podían conocerse, pero utilizaban la misma técnica. Y además una técnica, bueno, yo creo que no es para un mismo problema una misma solución, yo creo que son cosas demasiado técnicas como para que coincidan, ¿no? Esto es Cuzco, este es el Coricancha, aquí también de dos tipos además, grapas de unión de dos tipos. Incluso en Angkor Wat, otro sitio misterioso y espectacular, pues, me sorprendió cuando vi este bloque que estaba tirado en Angkor Thom, mejor dicho, y también usaban grapas. Es un sitio también, Angkor Wat y Angkor Thom, para otra conferencia. Ya para todavía más semejanzas entre egipcios y el altiplano, momificaban a sus muertos. Cráneos alargados, estos en Paracas, famoso aquí en
en Egipto también tenían cráneos alargados. Casualidad. Aquí tenemos también otro detalle. Y entonces, por eso, y ya termino con esto, bueno, pues mi pregunta, ¿no? Si Cristóbal Colón fue el primero en contactar con el Nuevo Mundo o si ese Nuevo Mundo, como siempre hemos pensado, realmente ya había habido una globalización mucho, hablo siempre de miles de años anterior a lo que nosotros pensamos. Así que, bueno, pues espero que les haya gustado. Nos has contado muchas cosas de este libro, pero seguro que habrán otras muchas más cosas en ese libro que no nos han podido hablar. Por lo tanto, tenemos que invitar a todos los que nos estén escuchando a que lean ese libro. ¿Cómo se llama ese libro? Exactamente igual como se llamaba en la conferencia nuestra de hoy, La Sí, piedra de los dioses. exacto, las piedras de los dioses. ¿Y Sí. dónde se puede conseguir este libro? Pues en cualquier librería o en el Corte Inglés o en Amazon, o sea, también en formato Kindle, o sea que, vamos, en principio, de hecho, bueno, ya hace tiempo que tiene la segunda edición y, bueno, yo creo que con suerte, según mi editora, tiene que estar cerca de la tercera edición, o sea que la verdad que estoy muy contento por la acogida